En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Portugal, ahora comienza Circuito Europa con Pablo Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Circuito Europa. Soy Pablo Quiroga y juntos en estos 30 minutos vamos a conversar sobre lo más reciente en tecnología y ciencia del viejo continente. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre el mundo de las fintech, que son estas empresas de tecnología vinculadas a las finanzas. Vamos a tener un entrevistado bien interesante. Sigan junto a nosotros porque vamos a abarcar todo lo que está pasando en torno a las criptomonedas en el viejo continente, a la declaración también de las criptodivisas. Ojo, porque estamos en periodos de declaración de renta, tanto como en Estados Unidos, en Europa, también en Chile, así que mucha atención con esto, vamos a aprender muchísimo. También hay noticias vinculadas al Bitcoin que ya lo vamos a estar conversando en el próximo bloque. Me imagino que muchos han visto cómo ha ido subiendo, pero mucha atención porque al parecer eso también no va a ser permanente. Nos separamos ahora muy breve, nos vamos a escuchar un tema, después vamos a una pausa y a la vuelta ya tenemos a nuestro invitado, José Basagoditi. Soy Pablo Quiroga, esto es Circuito Europa. Y ya estamos de regreso aquí en Circuito Europa, porque ya lo habíamos comentado, tenemos a nuestro invitado conectado y ya dispuesto a explicarnos todo el mundo del cripto, las criptomonedas. Por supuesto, aquí en Circuito Europa está junto a nosotros José Basagoditi, experto en el tema de cripto, también economista, analista de mercado. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Y por supuesto, también tiene una aplicación Trading Pro que la veo también ahí atrás. ¿Cómo estás, José? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Pablo, ¿cómo estamos? El placer es mío, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Mira, la idea de esto es poder explicar y mostrar cuál es la realidad en Europa en torno a las criptomonedas. Porque hoy en día quien empieza a revisar la prensa se va a encontrar con dos noticias o dos grandes noticias. Primero, lo que todo el mundo está pendiente sobre el valor del Bitcoin. Como vemos que va subiendo, de hecho desde la semana pasada comenzó ya a subir, lo que muestra que se vienen nuevamente los tiempos de bonanzas en torno a una de las principales criptomonedas, que vamos a hablar muy pronto de eso. Y también la otra noticia que anda circulando muchísimo es sobre la declaración de renta que se está realizando en esta época del año en muchísimos países de Occidente. Me gustaría saber qué pasa con eso, porque las criptomonedas sí se declaran en el viejo continente. Entonces, primero, el panorama de las criptodivisas, ¿es tan complejo en Europa? ¿Se puede comprar, se puede comercializar o hay muchísimas regulaciones? Sí, o sea, se puede comprar perfectamente, se puede hacer todo tipo de operaciones, pero es verdad que cada vez está más regulado y fiscalizado, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero que entorpecen, desde mi punto de vista, o tienden a entorpecer casi siempre el ecosistema, ¿no? Sin embargo, creo que vamos en la buena dirección. En Estados Unidos ya sabéis que se está aprobando la famosa ley MiCA, creo que esto va a ser positivo. Luego sí que explicamos un poquito el porqué. Y esto se extenderá seguramente al resto de regiones, ¿no? Tanto LATAM como Europa, que lo miran muy de cerca. Y eso sí, en España en particular, donde yo resido, yo tengo una empresa de inversión. Y bueno, pues conozco muy bien el panorama fiscal también. Se estará fiscalizando muchísimo. Has hablado de la declaración de la renta y la verdad es que ahora se obliga a todos los españoles, por ejemplo, y esto es algo también que se extiende a toda Europa, a declarar cualquier saldo o custodia que se tenga sobre criptomonedas. Básicamente lo que quieren los estados, los gobiernos, es tener controlado cualquier criptoactivo que esté en posesión de un contribuyente, ¿no? ¿De cara a qué? A cuando quieran aplicar en un futuro las criptomonedas centralizadas, hasta que son manejadas por bancos centrales, pues saber perfectamente quién dispone de criptoactivos descentralizados y quién no, para evidentemente tener controlados de cara al futuro. Esta declaración de criptoactivos es nueva, es reciente, viene desde la época de la pandemia, como cuando comenzó a subir el precio del Bitcoin, o se está implementando ahora, que es en época de crisis en el viejo continente donde se necesita sacar dinero, reunir recursos de todas partes. Bueno, es algo muy nuevo. De hecho, en España se habla muchísimo, ¿no? El famoso modelo 721, ¿no? Que lo acaban de
establecer y, bueno, básicamente desde la pandemia, como has comentado, todos los gobiernos han sobreendeudado muchísimo. De hecho, ahora el peso de la deuda sobre el PIB es monstruoso y más que nunca pues tiene una sed de recaudación tremenda, ¿no? ¿Y cuál es un activo perfecto para meter el cuchillo? Pues las criptomonedas, ¿no? Que no tienen mucho coste electoral y por tanto son muy nuevos, un nuevo player y por tanto, bueno, es muy fácil tratar de fiscalizarlas y bueno, pues conseguir unos milloncetes para cubrir esos déficits, como digo, monstruosos que tienen, ¿no? Hay mucho dinero metido en criptomonedas. Sabemos que, bueno, sobre todo la juventud, se dice incluso que era más del 20%, ¿no? de la población ha trasteado con criptomonedas, porque tiene wallets de más de $1. Por lo tanto, bueno, pues es muy apetitoso, evidentemente, para los gobiernos y están deprisa y corriendo tratando de imponer a base de BOE, a base de decreto casi ley, pues nuevas regulaciones y sobre todo nuevos tributos para, evidentemente, tratar de recaudar más. Sí, aquí de hecho estoy chequeando información sobre la Hacienda de España, que es conocida en todo el mundo por lo rigurosa que es, no se le escapa ninguna. Y es que justamente Hacienda persigue a los contribuyentes con criptomonedas, lanzará más de 300.000 avisos. ¿Hay mucha evasión en torno a esto o es desconocimiento y así se origina esa evasión? Sí, efectivamente, las criptomonedas se utilizan en parte también para la evasión, no lo voy a negar, pero bueno, es un uso, yo ya no sé, ¿no? Si es muy masivo o no. Desde luego es como el caballo de Troya con el que la Hacienda empaqueta todo esto para que la sociedad lo acepte. Oye, vamos a luchar contra la evasión fiscal, contra el mercado negro. Es un poco como la excusa de toda esta regulación. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El hecho de que unas personas lo utilicen para fines negativos, nunca hay que generalizarlo, ¿no? Y sobre todo, esta es la famosa ventana de Overton que siempre comentamos. Y bueno, yo lo veo como una sed de recaudación tremendo, porque además, lo has comentado tú muy bien, la Hacienda española tiene fama en todo el mundo, no por lo bueno, sino por lo malo, por perseguir de forma despiadada, ¿no? al contribuyente, el famoso modelo 720, ¿no? Que fue incluso tumbado por el Tribunal Supremo, y a 721, que es muy similar a 720, pero que, bueno, rige un poco todo el tema de activos inmobiliarios pero ahora con criptomonedas, así que nos preparamos para lo peor. Y yo siempre digo, un buen asesor fiscal es una de las cosas más importantes que tiene que tener todo ciudadano. Pero, a ver, nos vamos con una pregunta breve antes de terminar esta parte de la declaración. Si yo tengo, por ejemplo, criptomonedas, pero aparte me dedico al minado, ¿la declaración viene también con el tema del minado? Porque tengo en posesión criptomonedas, porque estoy minando esas criptomonedas. Sí, cualquier custodia que se tenga, bien la criptomoneda venga del minado. Yo incluso creo que sobre todo si viene del minado, porque no ha tenido realmente mucho rastreo, como si lo has comprado, hay que declarar. Bien, el modelo 721, como he comentado, de momento dicen que son para saldos superiores a 50.000 euros que se tengan en extranjero. Si lo tienes dentro del país hay que declararlos todos, pero lo irán bajando para tener el control absoluto, ¿no? O sea, tanto sea minado como vía transacción. Y además, esto nos ha llevado mucha pregunta porque hay cierto desconocimiento. Oye, si lo paso de un exchange centralizado a un ledger, por ejemplo, a una wallet fría, a una billetera fría, no lo tendré que aclarar. Pues es mentira, ¿no? En cualquier caso, se tenga en billetera fría o en un exchange centralizado, en cualquier caso hay que declararlo y la sanción es exactamente igual de uno a otro. Así que mucho cuidado con malos consejos fiscales, ¿eh? Eso es muy importante porque hay un concepto bien clave acá. Hay regulaciones y fiscalizaciones. Si bien no son lo mismo, se aplican de igual forma. O sea, la fiscalización aquí es bastante, ¿no? Sí, efectivamente no es lo mismo. Una cosa es la regulación, que no estoy totalmente en contra. Yo siempre he dicho que hay un equilibrio, o sea, hay una línea muy fina entre la regulación y la sobreregulación. El problema de Europa es que se ha caído en lo segundo, ¿no? En la sobreregulación. Y eso entorpece. La sobreregulación no deja de ser costes, por lo tanto atacan a la rentabilidad de cualquier producto, ¿no? Y otra cosa es la fiscalización, ¿no? En cualquier caso, cuando se sobrepasa la línea, pues es un bache tremendo para cualquier persona que quiera emprender o que quiera generar riqueza al fin y al cabo, ¿no? Por un lado tenemos la fiscalización, que es muy agresiva, y la regulación, que de momento está en pañales, como que dice, que es lo que estamos hablando ahora mismo, ley MiCA, etcétera, protección al consumidor. Así que de momento el problema principal que tenemos en Europa no es tanto la regulación, que habrá que ver,
sino la fiscalización, que ahí es donde se está yendo a toda prisa. Desde mi punto de vista ya se están pasando pues ciertos parámetros de justicia, ¿no? A fines del año pasado el mundo se vio convulsionado y sobre todo los que estaban invirtiendo en esta gran exchange que era FTX. Se declaró bancarrota y todavía pues, está el juicio en Estados Unidos, eso va para muchísimo tiempo más. El punto es que desde ese momento Estados Unidos comenzó a apurar una legislación que incluso ya había anunciado en marzo del año pasado, que es cómo regular las criptomonedas. En Europa eso ya se está hablando, se presentó desde hace 1 o 2 años un paquete de medidas y dentro de eso viene la ley MiCA, que probablemente dicen que se va a aprobar de aquí al 2024. ¿Es buena o es mala la ley MiCA? Para mí es buena. Sé que hay mucho maximalista, ¿no? de Bitcoin que no le gusta absolutamente nada la regulación porque tiene cierto espíritu cyberpunk, ¿no? O anarcocapitalista. Pero yo creo que, y me explico, creo que es buena porque ahora mismo uno de los problemas de Bitcoin en particular, pero en general de los criptoactivos, es su inherente volatilidad, ¿no? Se mueve mucho y para que al final se acabe consolidando como un activo refugio y que tenga cierto sentido en los portfolios de un inversor, tienen que moderar esa volatilidad. Y para moderar la volatilidad se necesita adopción masiva. Y la adopción masiva, sobre todo, no tanto del retail. La gente se cree que tenemos que ser los ciudadanos. No, sobre todo del dinero institucional. Hablo de planes de pensiones, hablo de fondos de inversión, hablo de fondos mutuos, de banca de inversión. Que todo este dinero inteligente, que realmente es el que maneja el mundo, acabe pudiendo llegar también a Bitcoin o criptoactivos. Y para ello es necesario cierta regulación que proteja a este smart money, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si no se sobrepasan y no se sobreregula en un futuro, esta primera idea que se tiene sobre la ley MiCA, que yo me la he leído y considero que va a ser positiva, creo que es interesante, insisto, para esa adopción mundial, sobre todo por parte del dinero institucional, y que esto beneficie a esa moderación de la volatilidad en Bitcoin y en general en el mundo de criptoactivos. Y esto, insisto, va a ser un valor muy importante para que pues estos activos al final tengan cierto sentido en el portfolio o como activo refugio o activo inconfiscable, como lo queramos definir, pero es importantísimo que vayan reduciendo esa volatilidad crucial. Pero mira, aquí yo ya tengo dudas. ¿Por qué? Porque hablamos de la ley MiCA como la ley de mercados de criptoactivos, que es un marco europeo donde lo van a tener que aplicar todos los países de la Unión Europea. Pero yo pienso lo siguiente, si yo comencé a invertir en criptoactivos desde hace muchísimo tiempo atrás, 7 años, pongamos. Esto no va en contra del fin, de la finalidad de lo que para lo que se había creado las criptodivisas, que es la no regulación por parte de los bancos centrales, por ejemplo. Sí, entiendo lo que comentas, y de hecho esta pregunta sale mucho también por Twitter, por los foros, ¿no? Oye, regulación y criptomonedas no casan, ¿no? Pero cuidado, porque ya si nosotros leemos un poco los foros previos a la génesis de Bitcoin, Satoshi Nakamoto ya hablaba de Bitcoin como dinero, ¿no? Un sustituto, digamos, a todo este entorno fiat. De hecho, no es casualidad que nazca en 2009, después de la gran crisis financiera, ¿no? Sin embargo, él ya supo ver que el hecho de que tenga una oferta rígida y, por tanto, ante cambios de demanda sea volátil, sabía que iba a ser un problema, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser flexibles e ir cambiando un poco a medida que adoptamos. A ver, esto es de ser fluido, es una vida, es un activo nuevo que tendrá que ir adaptándose un poco a las necesidades de la sociedad, de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que el hecho de que sea regulado implique que vaya a estar controlado ni mucho menos por gobiernos y bancos centrales. Creo que una regulación con cierta que ampare en cierto modo al consumidor. Has hablado, por ejemplo, de FTX. No olvidemos que muchos de los depositantes de FTX iban a perder todo su capital de lo que llaman criptoactivos, y al final es la regulación la que acaba salvando a esos depositantes, ¿no? Entonces creo que en cierto modo se puede establecer una regulación adecuada que no manosee el espíritu de las criptomonedas, pero que sí ampare un poco al consumidor y al inversor, insisto, para que podamos lograr una adopción mundial, que al final acabamos lo que creo que queremos todos, ¿no? Sí, eso yo creo que prácticamente en todas partes del mundo lo anhelamos. ¿Y el euro digital entonces? ¿Qué pasa con eso? ¿Se viene o no un euro digital? Lo digo y lo pregunto porque apareció hace ya muy pocos días atrás una polémica, una broma que le hicieron a Christine Lagarde, que es la presidenta ahora del Banco Central Europeo,
donde ella dijo, sí, se viene un euro digital, pero también que va a estar regulado. O sea, ¿en qué consiste eso? Porque siempre se ha hablado todo de cómo va a evolucionar todo este tema del dinero, el fiat, pasamos también a todo lo que es el euro digital, dólar digital, pues... Y bueno, una broma de muy mal gusto, ¿no? Que un cómico que se hizo pasar por Zelensky, ¿no? El presidente de Ucrania, hablando con Christine Lagarde, y era un cómico, realmente era todo fake, pero se ha publicado, ¿no? La conversación que en teoría era privada, y las perlitas que suelta Lagarde son terroríficas, ¿no? Habla de la implementación de las CBDC, ¿no? Que son las Central Bank Digital Currency, pues el dólar digital, el euro digital, libro digital, etcétera, etcétera, de cara de aquí a 5 años, ¿no? Y es una moneda que es liberticida, ¿no? Va a limitar la privacidad de cualquier persona. Pues nos vimos que el dinero, al fin y al cabo, es el instrumento con el que nos comunicamos todos, ¿no? Y va a estar totalmente controlado, vigilado por bancos centrales que no dejan de ser apéndices de los gobiernos. Entonces pensemos en... Quizá hay gente que dice, yo no tengo nada que esconder. Bueno, pensemos en gobiernos utópicos que son muy buenos y que son muy honestos. Bueno, ahí bien, pero lo que estás dando es un arma para que en un futuro gobiernos tiránicos ahí sí tengan el control para usarlo a su favor, incluso extorsionar, vigilar, bueno, básicamente hacer lo que quieran, porque controlan todo movimiento, o van a poder controlar todo movimiento de cualquier persona, ¿no? Es una barbaridad, es una tragedia. Yo creo que tenemos que poner todos el grito en el cielo y desde estos programas también tratar de lanzar la queja para oponernos, ¿no? Quizá que vaya estableciendo las criptomonedas centrales, pero desde luego que las creen por puro algoritmo con privacidad, que es lo que quiere evitar Christine Lagarde, la quiere controlar, ¿no? Una salvajada, ¿no? Y yo aquí también lanzo un mensaje a los maximalistas de Bitcoin, que ahora, con toda esta crisis bancaria, hablan de que en muchos casos quieren ver arder a los bancos, ¿no? Están en contra de las finanzas tradicionales. No, lo mejor que le puede pasar a Bitcoin ahora mismo es que se aplique la MMT, ¿no? La teoría monetaria moderna, es decir, que los gobiernos controlen el dinero, no los bancos. Los bancos son, al final y al cabo, un mercado privado, ¿no? Lo que más revalorizaría de largo a Bitcoin fuese aplicar precisamente esto, las CBDC, las criptomonedas centralizadas por estados y gobiernos, y que sean ellos los que controlen el dinero, porque iríamos a un entorno inflacionario tremendo, y ahí sí que el reducto de libertad que nos dejarían, ya no en efectivo, porque no existiría, sino las criptomonedas, sería lo que, bueno, les dice un valor incalculable. Yo estoy esperando, de hecho, y mantengo en cartera Bitcoin, algún otro activo, esperando a que se aprueben estas criptomonedas, porque creo que será ahí cuando realmente se disparen a lo bestia, ¿no? Porque realmente va a ser el único contrapeso que exista. Pero cuando dices el único contrapeso que exista, entonces en algún minuto ¿tú crees que el dinero como tal, que conocemos todos en todo el mundo, va a dejar de existir y vamos a pasar a las monedas digitales? Sí, de hecho es lo que Christine Lagarde ya decía, pero en China ya se está, el Banco Popular chino ya lo está aplicando, en todo el mundo, Japón, los países nórdicos, Estados Unidos. La idea clara, Agenda 2030, que dicen mucho, es eliminar el efectivo. La excusa, evidentemente, es el blanqueo de capitales, también el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y, bueno, que el mundo funcione solo con monedas digitales. Eso sí, monedas digitales emitidas por bancos centrales. Claro, en ese caso seguirá existiendo Bitcoin, Monero, este tipo de monedas ya más descentralizadas, más opacas, que insisto, creo que lo he dicho, una vez no existe el billete papel, la liquidez, que realmente es lo que nos da libertad hoy en día, ¿no? Cuando eso se lo cargan, que se lo van a cargar, pues realmente lo único que nos quedará para transaccionar sin que seamos vigilados por este gran hermano, pues van a ser las criptomonedas descentralizadas. Criptomonedas descentralizadas. ¿Y dónde es mejor guardarlas? ¿En billeteras frías o billeteras calientes? Bueno, claramente en billeteras frías, eso sí. Yo siempre digo que libertad... Por eso, o sea, ahí me quedo con tu comentario. Sí, libertad implica responsabilidad. El problema de las billeteras frías es que tú tienes la custodia y eso de perderlo, pues evidentemente tienes todas las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Sé tu banco, es lo que te ofrece una billetera fría, tu custodia, pero con todas las consecuencias, ¿no? Libertad implica responsabilidad. Eso es importante comentarlo. Hablemos un poco también sobre lo que ustedes están haciendo, Trading Pro. ¿En qué consiste? Porque también van a estar en Chile, están en España, en Europa y también en Latinoamérica, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, es una fintech, nació en Madrid hace 7 años y bueno, pues es un medio de comunicación, de formación y de servicios financieros, ¿no? Trabajamos tenemos varias líneas de monetización, línea broker también, y precisamente en Chile lo que estamos abriendo es la línea broker. Uno de nuestros partners precisamente es FX Globe Chile y ahora mismo pues es un mercado muy potente y de hecho está yendo muy bien la expansión también en Colombia, en general en Latinoamérica. Es un mercado, nosotros sobre todo trabajamos para público hispanohablante, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Son 300 millones de personas que hablan castellano, por lo tanto para nosotros evidentemente es un mercado muy goloso y tenemos muchas ganas de pues, iniciar ahí negocio, poco a poco, sin prisa, siempre, además emprendiendo. Creo que es más sencillo de momento Latinoamérica que España. España, por desgracia, los autónomos y pequeños empresarios nos están machacando. Digo por desgracia porque lo vivo todos los días. Ayer mismo tuve que pagar más de 5 impuestos en un solo día, en 24 horas. Estamos aquí machacados, ¿no? Por lo tanto, no descartamos poco a poco ir virando la mayoría de nuestro negocio no a España, sino a Latinoamérica. Qué importante eso, lo que mencionabas, la cantidad de personas que hay que hablan en castellano. Es un idioma muy fuerte, muy potente y con ganas también de innovar, de crecer en torno a esto. Frente al mismo análisis, ¿qué opinas tú del Bitcoin? Yo estoy sorprendido cómo ha ido subiendo en los últimos días. Vemos incluso ya por sobre los 30.000, baja un poquito, después vuelve a subir. ¿Qué tenemos que esperar de aquí a 3 meses más, por ejemplo? Yo, sabes, Pablo, ya hemos hablado en varias ocasiones que soy algo prudente porque este repunte que hemos visto, un repunte muy importante, lo has comentado, ¿no? Viene muy ligado a la inyección de emergencia de liquidez que han adoptado los bancos centrales. Hace bien poco quebraron varios bancos en Estados Unidos, la banca regional, Silicon Valley Bank, etcétera, etcétera. Y lo que hizo el Tesoro y la Reserva Federal, que es la banca central estadounidense, fue inyectar vía préstamos repo, no me quiero poner muy técnico, liquidez al mercado, ¿no? Entonces sabemos que la cotización de bolsas y criptoactivos van muy ligados a la liquidez. Hubo un repunte de liquidez que ha acompañado a este repunte que hemos visto del precio. Pero cuidado, es una liquidez que se va a evaporar en próximas semanas, porque no han sido compras sino préstamos. Por lo tanto, yo tanto en bolsas, hablando de Nasdaq, S&P 500, como en Bitcoin, de hecho espero estos entornos de 30.000, creo que es una zona de resistencia muy importante. Espero caídas, incluso volver a entornos de 20.000. Eso sí, ya para poner una nota positiva, entornos de 20.000 es una zona técnica que ya marcaría mínimos crecientes para desde ahí poder buscar un bull run que nos lleve de nuevo a máximos históricos. Así que a corto plazo, me has preguntado por los próximos meses, quizá veamos una pata bajista, pero espero que sea la última pata bajista antes de ver un bull run secular. Ya, eso es interesante. Entonces, hoy en día todavía no compren Bitcoin porque probablemente va a bajar. O sea, no probablemente, es que va a bajar porque está ahora este periodo de préstamos y después sí comenzaría a subir. ¿Qué pasa entonces con la crisis económica que hay en el mundo? ¿Va a seguir afectando las criptodivisas o no? Porque siempre ha ido ligado, ahora en el último tiempo, mucho en las estas bajadas que ha habido con noticias de la Fed, que es la Reserva Federal en Estados Unidos, o cómo se ven los indicadores con el tema de la inflación, etcétera. ¿Qué tengo que esperar? Sí, la verdad es que yo siempre he dicho que lo peor de este ciclo recesivo no ha llegado, ¿no? No es algo que me guste compartir porque la verdad es que dar malas noticias, una recesión siempre a nivel social es muy complicado, sube el desempleo, quiebran empresas, pero creo que en los próximos trimestres van a ser los más duros, ¿no? Se han acabado los amortiguadores sociales, todo el ahorro que conseguimos acopiar después de la pandemia con ese helicóptero financiero, mandando cheques a las familias directamente o políticas muy, muy expansivas del lado fiscal, y ya se ha evaporado. Por lo tanto, ante este ciclo restrictivo con tipos de interés altos, para empezar a caer empresas, esto impactará en el empleo y se vienen tiempos duros, insisto, en economía real, pero los mercados financieros anticipan todo eso, ¿no? Y de hecho, las caídas que vimos en el año 2022 ya estaban poniendo en precio todo este ciclo que estoy comentando, este ciclo recesivo o depresivo, ¿no? Por lo tanto, yo espero ya estar formando el suelo secular, a pesar de que podamos tener algún latigazo, como he comentado, más a la baja en Bitcoin o en bolsas, pero desde luego la zona en la que estamos, si hablamos de largo plazo, creo que es interesantísima, porque, insisto, los mercados siempre van como 8 o 12 meses antes que la economía real para empezar a buscar compras en línea con el próximo ciclo de auge que puede llegar después de haber reestructurado la economía en esta recesión que se viene por delante.
José Basaguiti, quiero agradecerte, se nos acabó el tiempo, pero feliz de haber estado acá contigo conversando y que nos explicaras un poco más en qué consiste todo el mundo de las criptomonedas en Europa, porque es algo muy importante y seguro también se puede replicar al resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica, que es en donde llegamos. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, que estés bien. Un abrazo fuerte, Pablo. Hasta la próxima. Gracias, ha sido José Basaguiti, Trading Pro, una aplicación, ustedes la pueden descargar también. Nosotros nos vamos a un tema y también una pausa, volvemos a la vuelta con más. Esto es Circuito Europa. Bien interesante la entrevista que estuvimos haciendo en el blog anterior a José Basaguiti de Trading Pro App. El tema de las criptomonedas es un mundo nuevo que muchos aún no lo están entendiendo. Los invitamos a que lean, a que investiguen más, vean vídeos en YouTube, bajen por supuesto también esa aplicación y entérense lo que va pasando. No inviertan lo que no estén dispuestos a perder. Ese es un primer consejo, porque a veces hay gente que invierte todo el dinero que tiene en sus criptomonedas y con las bajadas que tienen, por la inestabilidad que tiene el mercado, pierden muchísimo dinero. Así que no inviertan más de lo que estén dispuestos a perder. Y el otro consejo que les doy es declaren. Eso es importante, sobre todo si nos están viendo, por ejemplo, en Estados Unidos o nos están viendo en España, en Europa en general. Aquí las criptodivisas se declaran cada año, así que mucha atención y muchísimo cuidado. La mejor forma es siempre hacerlo legal. Eso es importante. Y también los que hacen minado, importante, sigan sus consejos y por favor, tienen obligaciones siempre. Por ahora comenzamos a despedirnos, se nos acaba el tiempo. Soy Pablo Quiroga, esto es Circuito Europa. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.